Bienvenidos, vamos a estudiar hoy el tema que tiene que ver con verbos de modo. Y este tema es con el verbo específicamente can. Quiero iniciar diciendo que hasta el momento nosotros teníamos dos grupos de verbos. Si usted recuerda, teníamos other verbs y teníamos to be. Los clasificábamos en dos porque other verbs usaban reglas, la S, ES, IES, ¿verdad? Para he, she, it. She works, she does, she likes. Y usábamos los verbos auxiliares que tenían que ver con do y con does. Does para he, she, it y do para I, you, we, they. El otro grupo que teníamos era el to be. Tenía características como, primero, que no usaban reglas, ni usaban estos auxiliares, sino que el to be era un verbo especial. Nosotros decimos que este es un verbo irregular, entonces usamos las expresiones am, is y are. Y de esto hicimos un breve repaso hace unos días. Hoy yo quiero enfocarme en el verbo can, que sería un tercer grupo de verbos. Ahora, can pertenece a un grupo de verbos que se llama verbos de modo. Y estos verbos de modo tienen sus características. Entonces, yo voy a explicar can, pero todo lo que yo explique sobre can se va a aplicar a cualquier verbo de modo. Esto quiere decir que cuando yo, por ejemplo, diga, miren, hoy vamos a estudiar un nuevo verbo de modo, ustedes van a aplicar todas estas mismas características que hoy vamos a aprender. Entonces, primero, can como traducción tiene poder. Entonces, todas las expresiones que ustedes digan con el verbo poder, su traducción va a ser can. Por ejemplo, yo puedo nadar, can. Yo puedo ir al súper, can. Yo puedo cantar, can. Las tres características normales de can son que expresa habilidad, permiso o posibilidad. Entonces, como los ejemplos que yo había dado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en habilidad podríamos describir como yo puedo cocinar. Esta es una habilidad. Permiso, mamá, ¿puedo ir a la fiesta? No, mijo, no puedes, por malcriadote. Solo por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en realidad, más que las características que aquí se describen, nosotros tenemos que todas las veces que ustedes utilicen la expresión poder en español o el verbo poder en español, en inglés va a ser can. Ahora bien, can tiene dos características, pero estas dos características las va a compartir con cualquier verbo de modo que existe. Entonces yo tengo, por ejemplo, porque dice aquí can es un verbo de modo. Entonces, todos los verbos de modo, como let es un verbo de modo, will es un verbo de modo. Hay muchos hay muchos verbos que son utilizados como verbos de modo. Ahora, yo quiero enfocarme en can, ¿correcto? Entonces, primero dice que los verbos de modo no usan reglas. Y segundo, que los verbos de modo no usan to. Quiero explicar esto y dar un par de ejemplos. ¿Por qué decimos que no usan reglas? Porque yo digo, por ejemplo, con other verbs, yo decía, ella duerme. Y me quedaría como she. Y entonces, como estoy usando she, me quedaría she sleeps con la S. ¿Por qué? Porque este es un verbo que pertenece al grupo de other verbs y como es she se le debe arreglar regla. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el verbo can, no se usan reglas. Eso quiere decir que yo voy a decir I can, you can, she can. ¿Por qué no le escribo reglas? Porque dice que no usa reglas. ¿En dónde se usan reglas? En el tema de other verbs. Por eso es bien importante que nosotros podamos clasificar e identificar si estamos en can o verbos de modo, si estamos en other verbs o si estamos en to be. Regreso entonces. She can no lleva reglas, porque esa es una de las características. La segunda característica de can es que no usa to.
Y vuelvo aquí a estos temas de aquí abajo. ¿Por qué decimos que no usa tú? Bueno, porque si yo digo ella quiere dormir, me quedaría como she wants. Tiene ese. ¿Por qué? Porque pertenece al grupo de other verbs y como es she se le agrega ese. Estoy hablando de other verbs ahorita. Dormir termina en ir. Por lo tanto, nosotros iniciamos con to sleep. ¿Por qué escribimos este to? Porque dice ella quiere dormir, termina en ir. Entonces, una vez aclarado esto, me vengo acá. No usa tú. ¿Por qué no usa tú? Los verbos de modo no usan tú. Porque entonces dice, ella puede correr. She can run. Observe que no le escribí regla. ¿Por qué? Porque una de las características es que no usa regla, aunque es she. 2. Correr termina en er, pero no inició con tú. ¿Por qué? Porque dice que no usan tú. Entonces, como tiene estas diferencias que nosotros sí aplicábamos con other verbs, como es diferente al to be y las características que tenía el to be, por eso nosotros estamos agregando hoy un tercer grupo de verbos que se llama verbos de modo. Y lo estamos explicando específicamente con el verbo can. Entonces, ella puede correr. Ni regla, ni tú. Entonces, una vez nosotros podemos entender las dos características de can, nosotros vamos, por favor, a la página número 54 de su libro. Y entonces, en la página 54 de su libro, primero dice afirmativa, negativa, pregunta y pregunta con what. Todavía no me voy a meter a esta parte. Hoy quiero que quede bien claro, el objetivo de hoy es que quede bien claro las dos de características de can o de los verbos de modo. Y entonces, para eso, si ustedes miran donde dice notice, observe que dice I can play. Y observe que con rojo y con una línea dice he. Estoy en la página número 54 de su libro, hablando del verbo can, página 54 de su libro. Y entonces dice he can play. Y ahí está con rojo, un círculo con rojo y una línea borrándolo. ¿Por qué? Porque tiene regla. Y dice que can no usa regla. Por eso está incorrecto. Después dice he can place. Observe que dice he can place. ¿Por qué esta está incorrecta? Ahora sí se escribió bien can, pero place tampoco llega a regla. Entonces, cuando nosotros lo que estamos viendo aquí en estas errores comunes, podríamos llamarlos errores comunes, son situaciones en las que los alumnos se confunden constantemente y tiene que ver con no lleva regla ninguno de los dos verbos. Y no lleva can no lleva tú ninguno de los dos verbos. Por eso, la lección sería que ustedes tendrían que tener de memoria cuáles son las dos características de can. Número 1, no usa reglas. Y número 2, no usa tú. Si ustedes se aprenden de memoria estas dos características, en la próxima lección, cuando ya nos toque hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas, etc., lo van a tener mucho más claro. Repito, las dos características de can son no usa reglas y no usa tú. Con eso en mente podríamos hacer ejercicios. Entonces, voy a hacer un último ejemplo. Yo podría decir, por ejemplo, él puede bailar. Es como Sergio el bailador. Él puede bailar. Entonces, como es él, yo escribo he. Como es con el verbo can, escribo can. No le escribo regla. Aunque es he, no le escribo regla porque esa es la característica. Observe que ya lo voy diciendo varias veces. Y bailar termina en ar. Normalmente lo iniciaríamos con tú porque termina en ar. Pero como estamos con el verbo de can, me quedaría nada más como he can dance. Y entonces este sería solo como un ejemplo para la primera parte de esta lección. Vamos a tener dos partes y la segunda parte la vamos a hacer en clase. Entonces bien importante que ustedes la puedan completar antes de la próxima clase. Saludos.